Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Introducción al Derecho. Ya vimos en el video pasado qué era el derecho, cuál era la función que cumplía este derecho y cómo se clasificaba. Vimos el tema del derecho objetivo, del derecho subjetivo, del derecho positivo, del derecho natural. Hoy quiero entonces que veamos las normas jurídicas y el ordenamiento jurídico, es decir, estos dos elementos que componen al derecho. Para eso vamos a arrancar, les voy a compartir un PowerPoint, como de costumbre, para que vayamos visualizando cada una de las cosas que vamos a ir analizando. Bien. Entonces, tema de hoy, en principio las normas jurídicas, y luego vamos a ver el ordenamiento jurídico. Bien, vamos a arrancar. Bueno, estas primeras filminas en realidad se las coloqué porque también habíamos hablado en clases anteriores cuál era la diferencia entre las normas morales y las normas jurídicas. Recordándoles que tenían más que nada que ver con la coercitividad que tenían este tipo de normas, las jurídicas, y de poder exigir mediante órganos del Estado competentes el cumplimiento y aplicar una sanción jurídica en este caso, en caso de que no se cumpla con estas normas. Pero no era para que tengan más o menos una diferenciación o un repaso de cuál es la diferencia entre las normas jurídicas y las normas morales. Vamos a ir entonces específicamente a lo que es la norma jurídica. Nosotros tenemos que tener presente, básicamente, que cuando a partir de esta filmina y a partir de este momento nosotros hablemos de lo que son las normas y el ordenamiento jurídico, vamos a estar enmarcados en lo que es el derecho objetivo. ¿Qué era el derecho objetivo? Es decir, el conjunto de normas válidas y vigentes que van a regir en nuestra determinada comunidad jurídica y en un momento histórico concreto. Acuérdense entonces que cada vez que hablemos de normas jurídicas, de ordenamiento jurídico, hablamos de derecho objetivo y no subjetivo. En la clase pasada vimos cuál era la diferenciación. La norma jurídica en sí termina siendo la unidad mínima de todo sistema jurídico y del ordenamiento. Entonces, el principal objeto de estudio del ordenamiento jurídico va a terminar siendo la norma jurídica. Entonces, si nosotros vamos a lo que dice la filmina, lo importante que teníamos de estas normas jurídicas era que regulaban el comportamiento de una sociedad en un espacio y un tiempo dados. Ahí le puse, por ejemplo, normas comunes como que está prohibido robar, que está prohibido asesinar, pero podemos tener un sinnúmero de normas jurídicos que están en nuestro sistema normativo. Si tenemos que ir entonces ahora a la clasificación de las normas jurídicas, podemos decir que aparte de hablar de estas características que vimos en la clase pasada, de la generalidad, de la imperatividad y de la coercitividad que tenían las normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico, podíamos decir en que lo más común, y eso también lo vimos en la clase pasada, lo más común es que cuando nosotros pensamos en normas jurídicas, pensamos siempre en normas del derecho penal. Fíjense que el primer ejemplo que les puse yo a ustedes recién era no robar y no asesinar, no matar. Entonces, lo más común de la gente o de las personas es, cuando hablamos de normas jurídicas, hacer referencia a normas del derecho penal o normas que nos obligan a seguir una determinada conducta, como estas les decía, o como conducir o pagar impuestos, pero estas normas no son las únicas que existen en un ordenamiento jurídico o en un sistema jurídico, sino que hay
sino que hay igualmente otras normas, muchas otras normas, que lo que hacen, por ejemplo, es definir una figura jurídica, por ejemplo, qué es el matrimonio, qué es un testamento. Si ustedes van al Código Civil y Comercial de la Nación, van a eh, encontrar este tipo de definiciones, e incluso existen normas que lo que hacen es establecer cómo se organizan las instituciones que componen nuestro ordenamiento jurídico, fijan los ámbitos o los órganos de competencia que van a llevar a cabo determinadas actividades. Es decir, no solamente cuando hablamos de normas jurídicas nos tenemos que centrar en normas que nos obliguen o prohíban hacer algo, sino que en nuestro sistema hay un sinnúmero de normas. Una de las principales características o clasificaciones que podemos hablar de las normas jurídicas tiene que ver con el carácter que tengan de estas normas, es decir, la manera en que las normas van a contribuir a regular o orientar la conducta de una determinada persona. Ya vimos entonces que algunas normas se presentan como un mandato, es decir, una prescripción, una obligación de hacer o dejar de hacer algo. Entonces, estas normas nosotros decimos que tienen carácter imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser simples recomendaciones que podemos seguir o no, sino que la pretensión de la norma va a ser dirigir el comportamiento de la persona, inducir al destinatario a actuar de una determinada manera. Por ejemplo, el cumplimiento de las normas penales que vimos hace un ratito. La mayoría de los autores considera que en realidad este tipo de normas, las normas imperativas, son específicamente las que componen al derecho, es decir, las que representan el carácter del derecho, por esta imperatividad como rango definitorio. Entonces, si nosotros tenemos que, en síntesis, definir qué son, o la primera clasificación de las normas imperativas, van a ser aquellas que nos van a imponer una conducta determinada. Inclusive estas normas coercitivas las vamos a poder clasificar en normas de obligación, si lo que hacen es ordenarnos a hacer una determinada acción, una determinada conducta, o normas de prohibición, si lo que hacen es ordenarnos no hacer o no seguir una determinada conducta. Entonces, la primera clasificación que tenemos en base al carácter es normas imperativas, que pueden ser de obligación o que pueden ser de prohibición. Pero también pasa, como hablábamos recién, que no todas las normas jurídicas tienen este carácter imperativo, no todas las normas nos señalan algún comportamiento en concreto que tengamos que hacer o no hacer, sino que simplemente lo que hacen es poner a nuestro alcance un conjunto de instrumentos que podemos utilizar o no para regular nuestras relaciones con nosotros. Por ejemplo, hay en el Código Civil y Comercial distintas normas que regulan los diferentes contratos, por ejemplo, que podríamos celebrar, como la posibilidad de celebrar un testamento. Es decir, acá no es una norma imperativa, sino que son normas permisivas o facultativas, que ¿qué es lo que van a hacer? Van a otorgar a las personas, a los destinatarios de estas normas, facultades o poderes para hacer algo. Entonces ya vimos que tenemos dos clasificaciones, las imperativas y en contraposición las permisivas o facultativas. Otro tipo de normas jurídicas que encontramos en nuestro ordenamiento son aquellas que lo que terminan haciendo es definir conceptos jurídicos o van a establecer cómo se organizan, como les decía antes, cómo se organizan las instituciones o prevén qué órganos tienen competencias para crear y aplicar el derecho. Es decir, cuáles son los criterios que tienen para poder crear este derecho. En este caso, podemos hablar nosotros de normas primarias o normas secundarias. Las normas primarias van a ser aquellas que lo que hacen es orientar la conducta, es decir, son las que nos van a prescribir directamente cómo tienen que actuar o cómo pueden actuar los destinatarios de estas normas. Es decir, qué tienen que hacer o no hacer en forma
obligatoria o cómo se pueden comportar ante una determinada situación. Entonces, según lo que veníamos hablando hasta recién, las normas imperativas o las normas coercitivas, como las normas permisivas, terminan siendo normas primarias, porque ¿qué están haciendo? Orientar nuestra conducta. Es decir, decirnos cómo tenemos que actuar ante una determinada situación concreta. En cambio, también podemos tener normas secundarias, que acá estas normas no van a estar dirigidas a regular ninguna conducta, sino que se van a referir directa o indirectamente a otras normas. Por ejemplo, vamos a encontrar normas que especifican criterios de validez de las normas de un sistema jurídico, las reglas que van a determinar cómo se crean y se modifican en general las normas, los órganos que tienen las competencias para dictarlas. Entonces, estamos hablando de normas que hablan sobre otras normas. Acá no es orientación de conducta, sino que es regulación, supónganse, del tipo de creación de normas. Entonces, como ven en la filmina, hablamos de normas imperativas, pueden ser de normas de obligación o normas de prohibición, normas permisivas o facultativas, y normas secundarias, porque recuerden que las normas primarias podían ser las normas imperativas o las normas permisivas. Las primeras dos son normas primarias, y después tenemos las normas secundarias. Vamos a hablar ahora un poquito de la estructura de las normas, cómo se compone esta norma jurídica. Acá tenemos que decir que esto, si bien parece un poco complicado, no se asusten, no lo es. Fíjense que en la primera nos dice, si es el caso H, si es un supuesto de hecho, es decir, una determinada situación jurídica, ha de ser C, es decir, la consecuencia jurídica. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero todas las normas jurídicas están compuestas por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho nos va a hablar siempre o nos va a describir cuál es la situación a partir del cual se va a producir un efecto jurídico. Y en cambio, la consecuencia jurídica va a ser el comportamiento o la conducta del destinatario de la norma que va a tener que seguir en caso de haberse producido esa situación, es decir, en caso de haberse producido un supuesto de hecho. Fíjense, acá tenemos un ejemplo más claro. Acá la norma sería el que por acción, esta es una norma penal, el que por acción u omisión causa un daño a otro, si interviene culpa o negligencia, queda obligado a reparar el daño causado. Si nosotros analizamos esta norma, acuérdense que teníamos un supuesto de hecho, que era la situación concreta que tratábamos de resolver, y la consecuencia jurídica, qué pasaba si nosotros cumplíamos o se daba ese supuesto de hecho. Entonces, en base a esto podemos ver que la primera parte de esta norma, el que por acción o omisión causa un daño a otro, si interviene culpa o negligencia, acá tenemos el supuesto de hecho, porque esta es la situación jurídica que está regulando. Y la segunda parte de la norma, cuando habla de que queda obligado a reparar el daño que ha causado, estamos hablando de la consecuencia jurídica. Esto es más o menos como cuando uno en la primaria veía el sujeto y predicado. Entonces, nosotros decimos, ¿quién va a quedar obligado a reparar el daño que ha causado? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Se va a producir esta consecuencia? ¿A quién? Al que por acción o omisión causa un daño a otro, si interviene, cumpla o negligencia. Traten de esto, leerlo muchas veces, darle una vuelta, pero la mayoría de las normas, ustedes piensen cuál es la situación que trata de regular esa norma y cuál va a ser la consecuencia si el sujeto cumple con lo que dice esa norma. Cumple en el sentido de, acá, supónganse, causar un daño, ¿se entiende? Entonces, todas las normas jurídicas, y acá van a tener un trabajito sobre esto para poder practicarlo, todas las normas jurídicas están compuestas por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica.
Vamos ahora a... acuérdense igual que van a tener el foro para realizar consultas. Vamos ahora a la última filmina que tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Porque hasta acá hablamos del conjunto de normas, perdón, de las normas en sentido singular, de las normas, digamos, unitarias. Ahora, nosotros lo que podemos decir de una manera general es que el ordenamiento jurídico lo que termina siendo es el sistema de normas jurídicas que van a estar vigentes en una comunidad que se ha otorgado para regular su convivencia. Entonces, todo el conjunto de normas jurídicas que nosotros tenemos en nuestro sistema normativo van a componer lo que se denomina el ordenamiento jurídico. Y esto de que se trate de un sistema nos indica o nos dice que no basta con una simple acumulación de normas para que haya un ordenamiento jurídico. Es decir, no nos sirve que haya una acumulación de normas para que nosotros poder hablar de un ordenamiento jurídico, sino lo que vamos a tener que ver primero es que estas normas sean normas jurídicas, que esas normas a su vez sean reconocidas como tal, es decir, sean reconocidas como normas jurídicas por el ordenamiento jurídico vigente, y a su vez que ese conjunto de normas que van a componer este ordenamiento jurídico tenga coherencia, es decir, que estén mutuamente relacionados. Por eso supongan que nosotros tenemos los distintos códigos en nuestra nación. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de cuáles son las características que tiene que reunir todo sistema normativo o todo ordenamiento jurídico, vamos a hablar de los requisitos de unidad, de coherencia y de plenitud. ¿Qué quieren decir cada uno? Más o menos, básicamente, ya se los expliqué, pero ¿qué quiere decir específicamente cada uno de estos conceptos? La unidad tiene que ver con la estructura del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque este ordenamiento jurídico va a tener que tener una estructura unitaria, es decir, que todas las normas jurídicas que lo compongan van a tener que estar interconectadas unas con otras, creando una relación de jerarquía. Acá si nosotros tenemos que ver cuál es la jerarquía de las normas, siempre vamos a ver, supónganse, si hablamos de una pirámide, que tenemos la Constitución Nacional, después vamos a tener las leyes, que las leyes a su vez tienen que dictarse en base a lo que establezca la Constitución Nacional. Lo mismo pasa con los decretos provinciales o los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. O sea, siempre tiene que haber una concatenación. El segundo de los elementos que vamos a tener es la coherencia que tiene que tener este ordenamiento jurídico. Es decir, todas las normas jurídicas que compongan este ordenamiento jurídico tienen que tener coherencia y tienen que ser compatibles entre ellas, o sea, entre cada cosa que disponga cada uno de estos tipos de normas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos normas coherentes en este ordenamiento jurídico, podemos llegar a tener lo que se denomina una antinomia. ¿Qué es esto? Lo que va a producir que no haya coherencia en estas normas jurídicas y que se produzca un conflicto de normas. Es decir, supónganse que nosotros tengamos en nuestro ordenamiento jurídico dos o más normas que proponen ante una misma situación diferentes soluciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar estas situaciones en los ordenamientos jurídicos. Y finalmente tenemos el tercer y último elemento, que es la plenitud. ¿A qué hace referencia la plenitud en el ordenamiento jurídico? Aquí todas las situaciones que se prevén o normas que se prevén en este ordenamiento jurídico tengan aún una solución a todos los tipos de conflictos que se vayan generando o todos los casos que se puedan llegar a presentar. Entonces, esto es más que nada para poder garantizar el principio de seguridad jurídica y poder hacer efectivo el imperativo de hacer justicia ante cualquier caso jurídicamente relevante que se pretenda plantear. Entonces, lo que se quiere conseguir con el concepto de plenitud es seguridad jurídica, que nosotros podamos, cada uno de los casos que se nos planteen, poder resolverlos. Y que no queden en lagunas del derecho. Bueno, básicamente esto era lo que quería que veamos en esta
en esta clase. ¿Qué son las normas jurídicas? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los componentes o elementos de estas normas? Y que este conjunto de normas jurídicas van a terminar formando lo que se denomina el ordenamiento jurídico. Recuerden entonces que les voy a dejar, junto con este video cargado, el foro para que puedan realizar cualquier tipo de consulta que tengan. Van a tener también algunas actividades, que también, si hay consultas sobre las actividades, las pueden realizar en base a este foro. De paso, les voy a mandar seguro un mensajito por Campus, para que organicemos una clase de Zoom, así podemos ir viendo cómo van con cada uno de los temas. Así que espero que sea claro, y cualquier cosa me consultan. Que terminen una buena tarde. Nos estamos viendo.